tardes, mi nombre es Ana María Montaño y junto con mi compañera Erika Aparicio les vamos a hablar acerca del horizonte álbico. Hoy nos acompaña Daniel Montaño, mi hermano. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Montaño y he aceptado el reto para hablar y explicarles acerca del horizonte álbico. A continuación les vamos a hablar acerca de los materiales álbicos, el horizonte álbico, su nomenclatura, características diagnósticas como el color, la estructura y la textura y el proceso pedogenético que lo origina. También les vamos a hablar acerca de los materiales que utilizamos para la representación del horizonte. La fuente de información para este trabajo y este proyecto es Keys of Soil Taxonomy de la USDA, año 2014, 12ª edición. El horizonte álbico. Entonces, primero vamos a hablar acerca de los materiales que utilizamos para la representación del horizonte. Se utilizó cartón como base, foamy verde, cartulina blanca y azul para la escala, cemento blanco para el color del horizonte, una lupa, marcadores y tierra para el horizonte A y el horizonte B y para observar mejor el color blanco característico del horizonte álbico. El horizonte álbico es un endopedón, lo cual se refiere a que es un horizonte subsuperficial o que se ha formado debajo de la superficie del suelo. Su espesor debe ser mayor a 1 centímetro y en este caso se representa uno de 40 centímetros, como se observa en la imagen de la derecha. Su nomenclatura es E mayúscula, lo cual se debe a que es un horizonte diluvial. Este horizonte tiene una génesis asociada al proceso de translocación. Entonces, la translocación es un proceso de formación del suelo en el que existe movilización de sustancias como materia orgánica, arcillas, carbonatos, sales, entre otros, pero todo dentro del perfil del suelo. Dicho proceso genera entonces un horizonte diluvial, que es aquel que pierde los compuestos, por lo tanto se empobrece, que en este caso corresponde al álbico, y a su vez se va a formar un horizonte diluvial que corresponde al que gana y se enriquece, es decir, donde se van a depositar los materiales del horizonte diluvial. Como se ve en la imagen, debajo del horizonte álbico se formó un horizonte BT, ya que el subíndice T indica la acumulación de arcilla producto de su movimiento dentro del perfil. Encima del E se representó un horizonte AH. El proceso de translocación explicado anteriormente es un proceso general del cual se desprenden procesos más específicos como la leucinización, que es el proceso principal que da origen al horizonte álbico. Cuando hablamos de leucinización se hace referencia a que existe una remoción de aquellos materiales que le puedan otorgar al horizonte un color oscuro, por lo cual el horizonte presenta un color claro característico que corresponde al color de las partículas originales, que son limos y arenas sin ningún revestimiento. Otra característica propia de los horizontes álbicos es que presentan más de 85% de materiales álbicos. Los materiales álbicos son materiales del suelo que han sido sometidos a procesos de diluviación en la medida en que su color está determinado por las partículas primarias de arena y limo, las cuales están desprovistas de recubrimientos como arcilla y óxidos de hierro. Para determinar la presencia de materiales álbicos en campo se utiliza la tabla Munsell, que es el sistema de referencia para asignarle el color al suelo. En la representación del horizonte se le otorgó un color en seco de 2.5 GR81, cumpliendo los requisitos de la clave taxonómica. Además, con una lupa se suele observar si los granos de arenas y limos tienen revestimientos. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el horizonte álbico generalmente tiene estructura de suelo débil o carece completamente de ella, ya que no posee partículas que sirvan de pegamento como las arcillas y los materiales orgánicos. En cuanto a su textura, el horizonte álbico en general presenta una textura más gruesa en comparación con el horizonte de encima y debajo, debido a que predomina la presencia de arena y limo y la ausencia de partículas de arcilla. Pero, ¿por qué es la textura más gruesa? Porque las arenas tienen mayor tamaño que las arcillas.
Como dato curioso, y para terminar, los órdenes de la taxonomía que pueden presentar un endopedón álbico son alfisoles, espodosoles, molisoles y ultisoles.